Hola, yo soy Miroslava, estudiante en la licenciatura de Artes Plásticas y Visuales, y nos encontramos con el artista José Vázquez para que nos comente un poco de su experiencia y trayectoria en este mundo del arte. Y bueno, Jos, quisiera que nos comentaras un poco acerca de ti, de cómo entras a la disciplina artística, más o menos desde qué edad. Pues comencé a los 12 años en un taller de dibujo que era particularmente de estudiantes de la UNAM, con un permiso especial que me dieron para dibujar con modelo en el Instituto de Cultura de la Ciudad de México. Digamos que ahí fue como mi iniciación más lúdica, ¿no? Porque la cuestión era solamente experimentar el dibujo. Y después decidí estudiar publicidad porque era un requerimiento de mi familia que tuviera una carrera que fuera más allá del arte. Y estuvo muy bien porque en realidad creo que la mayoría de los conocimientos artísticos de práctica que tuve los aprendí ahí cuando estudié publicidad en la Escuela Nacional de Artes Gráficas. En esa carrera tuvimos una materia en particular desde el segundo semestre hasta que terminamos la carrera, que fue procedimientos gráficos de ilustración. Y ahí teníamos dibujo de figura humana, pintura, y por supuesto en la pintura incluíamos aerografía, serigrafía y bueno, otros procesos como el grabado, grabado en metal, grabado en madera. Y algo que ya no se usa actualmente, pero que en ese momento fue muy útil también para mí, que fue la fotomecánica y la preprensa, ¿no? Eh, digamos que ahí entré a trabajar primero en campañas publicitarias, pero al mismo tiempo iba haciendo una especie de boceto de mi cuerpo de obra, que fueron mis primeras exposiciones en la Ciudad de México. Quisiera saber un poco más cómo entras a esta parte de ya especializarte en en el ámbito artístico, como entrar a una institución, ¿no? O sea, también qué cosas te llevaron a tomar esa decisión y también si tú específicamente has visto que, cómo te ha ayudado, ¿no? El tener, no sé, tal vez un papel. Sí, cuando terminé esa carrera de publicidad y ejercer la publicidad fue una gran experiencia. El trabajar en el museo fue otra experiencia más cercana al arte. Y después tuve trabajos como gerente de arte en agencias de video digital haciendo animación 2D en particular. Toda esa experiencia me hizo darme cuenta de que sí necesitaba hacer la carrera, estudiar la licenciatura en artes plásticas, sobre todo porque aunque tenía el conocimiento práctico y bastante experiencia ya con ese trabajo, que estoy hablando de que me encargaba del taller de producción artística cuando tenía 21 años, ¿no? De los 21 a los 25 años más o menos. Entonces fui dejando poco a poco los otros trabajos periféricos que tenía para concentrarme más en talleres de artes plásticas, muy buenos talleres que tomé en la Ciudad de México, pero decidí venir a Oaxaca para estudiar aquí la licenciatura en artes plásticas con el fin de organizar la información que yo había leído de manera desarticulada, digamos, de teoría del arte, de filosofía del arte, de sociología del arte, y darle una mejor organización para que ya no solamente tuviera esa parte de la práctica, sino también una estructura discursiva, temática, con cierta solidez, ¿no? Ah, Esa es la parte que me pareció más importante de hacer la carrera en artes plásticas. quisiera saber cuál es tu proceso creativo, ¿no? Y también cómo es que tú cuando empiezas y cómo empiezas, decides, ¿no? Que una obra ya está finalizada. La idea más básica con la que inicio mi proceso es una idea cualquiera que se nos ocurre cualquier día, el menos esperado, y la apunto. Y entonces cuando tienes una idea muchas veces es tan personal o tan particular que no existe, ¿no? O sea, no hay manera de compartirla cuando es demasiado personal. Y entonces lo que tienes que hacer es que eso amplíe las posibilidades de acercarte a otros, ¿no? Y entonces lo que yo hago es que comienzo a leer temas relacionados con las palabras que utilizo en mi idea o con la idea como tal, ¿no? Generalmente acudo primero a la literatura, algo de novelas, me gusta mucho
la literatura latinoamericana, en particular me gusta mucho Onetti, pero a veces recurro a escritores como Conrad, como Faulkner y algunos de los poetas norteamericanos, ¿no? que me gustan. De esa parte, que es muy literal, o sea, muy literaria, mejor dicho, y también literal porque es casi solo desmenuzar algo, un texto que encontré que me parece interesante relacionado al tema y transfigurarlo, digamos, a algunos apuntes, ¿no? En bocetos, de manera muy directa. Y después llevo mi investigación hacia la filosofía del arte o la sociología del arte, y eso me amplía todavía más los canales por los que puedo aterrizar una idea y vuelvo a trabajar con bocetos. Ya que más o menos definí esa idea, empiezan la segunda parte de mi proceso, que es para mí la más importante, que es cómo escribo esas ideas que anoté y las referencias, tanto filosóficas como literarias, cómo las aterrizo en un discurso más particular, ¿no? Y al mismo tiempo empiezo a hacer una experimentación técnica. ¿Qué tipo de materiales voy a utilizar en la obra, ¿no? A veces son técnicas mixtas y otras veces me centro en algo en particular, ¿no? El temple de cola, por ejemplo, ¿no? Solo experimento con temples de cola en diferentes soportes, con diferentes tipos de pigmentos, con tierras, con carbón triturado, ¿no? Ese tipo de experimentación. Muy sin la intención de conseguir algo figurativo todavía, ¿no? En general, mi arte es figurativo, pero en ese proceso es solamente manchar, generar texturas y al mismo tiempo empezar a hacer una redacción ya, como te decía, más particular. Eso va a definirme también cuál va a ser la visión general de una serie de pinturas, ¿no? Me gusta mucho trabajar por series porque aunque no me preocupa la narrativa particular de una obra, sí que entre todas generen un discurso, ¿no? Una línea que guíe al otro, ¿no? Y entonces comienzo ahora sí la tercera parte, que es la producción de obra como tal, y ahí me interesa mucho la parte que muchos llaman la cocina de la pintura, ¿no? Que es fabricar mis propios materiales, ¿no? Ya sea acrílicos, óleos, ceras, y entre las ceras encaustos o resinas oleosas, y después también con algunos temples como el temple de cola, el temple de huevo, el temple resinoso, el temple de caseína, ¿no? Entonces ya que elijo cuál va a ser la técnica, empiezo a construir estas imágenes y estas imágenes vienen justo de todo este proceso de investigación. Mientras estás investigando, leyendo, haciendo apuntes, vienen como destellos de imágenes, ¿no? A tu mente. Y empiezas a hacer estos bocetos que te decía, pero ya al materializarlo al final, el resultado es completamente distinto al boceto incluso, ¿no? Me interesa mucho que una obra no esté terminada, sino que una imagen quede resuelta, ¿no? Eso quiere decir que me detengo en el momento en el que siento que la imagen se resolvió para los fines de mi investigación y del proceso que estoy siguiendo, pero no, nunca me quedo con la idea de que ya se terminó esa imagen, ¿no? Siempre hay otras ideas que vienen y formas de pulir esa misma idea, pero esas las reservo para otro momento, ¿no? Entonces ahí además se vuelve interesante porque no solo construyes tu lenguaje plástico, sino también tu discurso se va articulando de manera armoniosa para que tu cuerpo de obra funcione a la larga, ¿no? Y bueno, igual quisiera que nos comentaras esta parte de en qué te ha ayudado la, digamos, como la academia o una formación más formal en tu carrera artística o qué sientes que hubiera cambiado. Sí, creo que el ingresar a una institución académica lo que te hace es que te plantees otro tipo de reflexiones, ¿no? Yo creo que quien está completamente decidido a dedicarse al arte, a diferencia, por ejemplo, de la medicina, puede hacerlo sin ir a una institución, pero el proceso puede ser se puede alargar
y también puede ser que te pierdas de ciertas experiencias, ¿no? Porque justo no aprendes a reconocer la importancia de la investigación, de la lectura, de los enfoques que le puedes dar, tanto pedagógicos como filosóficos o la misma práctica. Y entonces lo que hace la institución es justo esto que les decía, ¿no? Ayudarte a organizar esas reflexiones para tener un cuerpo que te va a acompañar todo el tiempo al momento de hacer tu obra y tener ciertas certezas, ¿no? Eh, despejarte ciertas dudas, ¿no? Hay chicos que pueden llegar y hacer un rayón muy gestual y hacer una maravilla y después alguien los ve, los descubre y se vuelven un talentazo y demás, ¿no? Pero también esas preguntas te ayuda a la institución, te ayuda a que te las plantees, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero de la pintura, ¿no? ¿Quiero que vean mi pintura o quiero que me vean a mí? ¿Quiero ser famoso o quiero decir algo con mi obra, ¿no? ¿Quiero acercarme auténticamente a otros o generar objetos que se lleven y los pongan en su salita algunas personas, ¿no? Entonces, todas esas preguntas te las vas haciendo conforme vas haciendo tu formación académica, ¿no? No quiero decir que no suceda por fuera, pero creo que no es de forma organizada, es muy al azar y eso, ¿no? No todos tienen ese golpe de suerte para de la nada construir una carrera artística, ¿no? Un problema constante que veo con los jóvenes es que buscan la manera de facilitarse todo, ¿no? Eso está bien porque en esencia es lo que hace el ser humano, ¿no? Pero hay cosas que tienen que ver más con justo la disposición que tienes, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estaba en la Ciudad de México, en mis primeras exposiciones, no tenía un vehículo para transportar ni los recursos para transportar mi obra, ¿no? Entonces pedía a un vecino prestado un diablito y amarraba ahí todos mis cuadros y me iba caminando todo el eje central de norte a sur, perdón, de la ciudad, hasta llegar a donde iba a exponer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Con esa experiencia en particular me di cuenta de que sí quería yo dedicarme a eso, pero además de que necesitaba hacer de mi cuerpo una herramienta también, ¿no? Entonces empecé a hacer un montón de ejercicio. Siempre había hecho ejercicio, pero esa época como de los 21 a los 25, 26 años, hice ejercicio como nunca. Y entonces también al mismo tiempo que estudiaba me puse a trabajar para tener más recursos y todo lo que tenía lo invertí en libros de arte, en material de arte, en manuales y en el espacio, ¿no? En tener un lugar bien iluminado, bien ventilado y demás. Literalmente hice como un cuartito de cartón en el patio de mi casa y ahí es donde tenía todo mi material para pintar por los olores de solventes y demás. Entonces el punto es ese, nada te puede detener para que hagas lo que te apasiona, ¿no? O sea, puedes cambiar tu look, puedes cambiar tu forma de expresarte, puedes cambiar todo lo que sucede con tu vida, pero tu pasión, esa no la vas a poder cambiar nunca, ¿no? Cuando la encuentras, ¿no? Entonces lo que yo creo es eso, si no la has encontrado estudiando ya a nivel universitario, no te equivoques, no te sigas equivocando, ¿no? Busca otra alternativa o acércate a las personas que te motiven para que esa pequeña llamita que todavía está ahí como indecisa se encienda y se vuelva verdaderamente apasionante, ¿no? Eso en ese sentido, ¿no? De qué recomendaría yo a los chicos, ¿no? Acércate a los que tienen que ver con eso que te apasiona, apasionate más todavía y involúcrate con toda la disposición que puedas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Jos. Ya estaríamos cerrando con esta última parte. Ha sido muy enriquecedor escuchar toda tu experiencia, ¿no? Y todo lo que has aprendido durante este tiempo. Entonces, bueno, muchas gracias. Él es el artista Josué Vázquez. Al contrario, pues muchas gracias porque siempre tener la oportunidad de compartir las ideas cierra, ¿no? También círculos en el sentido de que uno tiene sus experiencias, encuentra modos de compartirlas, pero estas vías que son más directas con los jóvenes sobre todo, me parecen importantes y que son un ejercicio que debería hacerse con más frecuencia, ¿no? Muchas gracias.